Buenos días, mis amados. ¿Cómo están? Soy el pastor Junior Rodríguez del ministerio El Abba Padre de las Naciones, un lugar sumamente especial donde la familia encuentra un pedacito de cielo aquí en la tierra. Hoy estamos principio de semana, hoy estamos lunes 5 de julio, estamos celebrando en los Estados Unidos el Día de la Independencia de esta gran nación. Y quiero aprovechar este tiempo para compartir la dosis de este día para bendecir la nación de los Estados Unidos de América. En el día de hoy vamos a tomar como base bíblica para la dosis Salmos capítulo 33, los versículos del 11 al 12. Dice la Biblia en el Salmo 33, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Alabado sea el nombre de Cristo. Señor, bendecimos tu palabra. Señor, qué tremendo. Tu palabra dice que bienaventurada, feliz, 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 3 veces y aún más feliz, la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Todos sabemos que la nación de los Estados Unidos ha sido una nación que ha sido escogida por Dios para este tiempo, para la expansión del reino de Dios aquí en la tierra, para la expansión de la evangelización en el mundo. Pero quiero hacer una pregunta en el día de hoy. ¿Por qué si los Estados Unidos fue escogida por Dios, y no tenemos la menor duda, porque los 55 padres de esta nación que construyeron la constitución de esta nación eran personas que de alguna u otra forma estaban ligados con el cristianismo? Así que es importante que nosotros entendamos por qué los Estados Unidos de América se ha convertido en una nación completamente secular cuando fue una nación escogida por hombres de Dios y formularon la constitución de este país en base a los principios bíblicos. ¿Por qué se ha convertido en una nación completamente mundana? La respuesta es que simplemente hemos abandonado los principios religiosos que fueron la base y el fundamento de esta nación. La mayoría de los 55 de los padres, como te dije, fundadores, quienes formularon la constitución, escúchame esto, amada familia, eran miembros de iglesias cristianas de orientación ortodoxa, como ya te dije, y que muchos de ellos eran cristianos evangélicos. Esa parte de la historia de Estados Unidos ya no se escucha más, no se enseña en las escuelas. Es más, ni siquiera se menciona por ningún lado. Ya no se escucha la historia que relata cómo la vida de George Washington se sostuvo en un hilo durante más de 2 horas y de cómo por la sola intervención directa de Dios pudo salvarse. Esta historia de George Washington llegó a aparecer en casi todos los libros de textos escolares en Estados Unidos, pero no se ha visto durante más de 60, 70 años. La historia relata la vida de George Washington y su participación en la guerra francesa e indígena, siendo él un joven de apenas 23 años de edad, y cómo Dios lo salvó. Solamente por la intervención divina pudo George Washington salvarse. Tampoco se habla que las frases que componían el abecedario de las escuelas de Estados Unidos por casi 200 años o más, y que los estudiantes las leían y memorizaban, era una referencia a citas bíblicas. Ya no se escucha eso. ¿Qué sucedió en la nación cuando separaron los principios cristianos de la esfera pública? La nación de los Estados Unidos se divorció de los principios bíblicos que fueron la base de su fundación y edificación. Los Estados Unidos se olvidó de lo que Dios dijo. En Salmos capítulo 33, como leímos al principio, dice que el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Pero dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová,
el pueblo que Él escogió. Dios escogió a esta nación para la evangelización del mundo. Dios escogió a los Estados Unidos como una heredad, porque Estados Unidos siempre ha estado mano a mano trabajando con Israel. Y la Biblia dice que quien bendice a Israel, Dios lo bendice. Pero ¿qué ha pasado en los Estados Unidos? Los Estados Unidos se han divorciado de Dios, que ha sido el fundamento y el sostenimiento de esta gran nación. Estados Unidos se ha secularizado. Estados Unidos le ha permitido a la gente hacer lo que le da la gana. De hecho, en los Estados Unidos ahora mismo hablar de Cristo, cuando ha sido una nación que ha sido fundada bajo los principios cristianos, es un peligro. Si usted habla de Cristo, usted está exento o no exento, usted está propuesto a que a usted lo censure. Por eso nosotros debemos entender que si la nación de los Estados Unidos y las naciones del mundo se divorcian de los principios de Dios, la nación no le augura nada bueno, porque usted está mirando cuántos jóvenes en los Estados Unidos consumiendo drogas, cuántos jóvenes en los Estados Unidos delinquiendo, cuántos jóvenes en los Estados Unidos teniendo hijos a la edad de siendo teenagers, siendo adolescentes. ¿Cuántos jóvenes en los Estados Unidos están cometiendo crímenes horrendos? ¿Por qué? Porque los Estados Unidos se ha divorciado de su creador. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que dijo George Washington en su discurso de despedida. George Washington advirtió, dijo, y con cautela permitámonos suponer que la moral pueda mantenerse sin la religión, sea cual fuere la influencia de una educación refinada en las mentes. La razón y la experiencia nos prohíben esperar que la moral nacional pueda mantenerse cuando se excluye el principio religioso. Ninguna nación puede mantener la moral nacional cuando los principios religiosos se han sacado de su sociedad. Ninguna nación puede echar hacia adelante cuando la moral, la ética, la moral y la religión se separan. George Washington advirtió que retirar los principios religiosos sería perder la moral de la nación. En su discurso de despedida, George Washington predijo acertadamente cuando dijo: preguntemos simplemente dónde está la seguridad de la vida física, de la reputación y de la propiedad si la idea de la obligación religiosa desaparece. Los Estados Unidos ha quitado la idea de la obligación religiosa. Ha desaparecido. Y si usted quita la idea, si usted quita la obligación religiosa de cualquier nación, olvídese de la seguridad nacional. Si los jóvenes no tienen temor de Dios, no tienen temor del Creador, no van a tener temor de sus padres, no van a tener temor de las autoridades. Y por eso no sé qué más tiene Dios que decir o hacer en los Estados Unidos para que los Estados Unidos entienda que Dios está reclamando su auditoría, su autoría sobre la nación de los Estados Unidos. Esta nación le pertenece a Dios y no importa cuánto diablo, demonios se levanten a desaforar lo que Dios ha hecho en esta nación. Esta nación está en la mano del Señor, está sostenida de la mano de Dios, y en su misericordia, si su pueblo se humillara, Dios retornará sus oídos y escuchará la oración de esta nación. Por eso tengo buenas noticias para Estados Unidos y para todas las naciones del mundo. Y voy a terminar con esto. Dice la Biblia que terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandara a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en
ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí, si los Estados Unidos anduviere delante de Dios como anduvieron los padres de esta nación, e hicieren todas las cosas que Dios le ha mandado, y guardare sus estatutos y sus decretos, dice la Biblia, yo, dice el Señor, confirmaré el trono de tu reino como pacté con tus padres, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Esta fue una palabra que Dios le dio a Salomón, hablando de su padre David, en segunda de Crónicas, capítulo 7, los versículos del 11 al 18. Quiero hacerle un llamado a los Estados Unidos, a la nación de los Estados Unidos y a las naciones del mundo. Ninguna nación puede prosperar cuando saca la idea de los principios religiosos de la nación. Ninguna nación que saque a Dios de su entorno puede prosperar. Estados Unidos, humíllate. Vamos a humillarnos, vamos a buscar el rostro de Dios y vamos a permitirle a Dios que sus oídos vuelvan a estar dispuestos a escuchar la oración que se hace desde esta nación, que sus ojos se mantengan siempre sobre esta nación. Vamos a orar. Todos los que vivimos en esta nación le debemos con gratitud a esta nación que ha abierto su puerta para que nosotros y nuestros hijos puedan nacer en esta gran nación y tengan la oportunidad que otros hijos que nacen en otras naciones no tienen. Por eso yo te animo, tú que me estás escuchando, que a lo mejor tiene ese patriotismo por tu nación de origen, donde tú naciste, pero que Dios te trajo a esta nación y que te ha olvidado bendecir a esta nación. Dios bendice a aquellos que tienen corazones agradecidos. Vamos a ser agradecidos con esta nación y vamos a orar por esta nación para que vuelvan la idea de los principios religiosos a esta nación, para que Dios mantenga sus oídos sobre esta nación y sus ojos siempre estén dispuestos a ver lo que pasa en esta nación y ayudar a esta nación. Así que en este día yo te recuerdo, vamos a orar por los Estados Unidos, porque esta ha sido una gran nación que Dios ha levantado para bendecir a las naciones del mundo. Así que te recuerdo que todo es posible si puedes creer en aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiciones y Shalom.